Bueno, y a 90 años del derrocamiento del gobierno constitucional de Irigoyen, queríamos traerles qué implicancias tuvo este suceso histórico en el estudio de nuestra materia de Derecho Constitucional, a partir del análisis de las facultades normativas que han ido adoptando los distintos gobiernos de facto que se sucedieron en la historia de nuestro país. Todo comienza en 1930 con la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que Uriburu le informase que estaba al mando del país y el máximo tribunal le reconociera las facultades del Poder Ejecutivo, limitando o restringiendo de algún modo las facultades legislativas y jurisdiccionales, aún así reconociéndoles la posibilidad de dictar decretos leyes para casos esenciales, ¿no?, en los que podía emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Y por qué decimos nefasta acordada? Porque de algún modo con este acto administrativo la Corte Suprema le da una cierta legalidad, ¿no?, a la ruptura del orden constitucional de nuestro país. Quizás hoy la historia de nuestro país hubiese sido distinta sin aquel reconocimiento. Pasado el golpe de Estado de 1930, la Corte Suprema de Justicia sostiene este criterio de vigencia restringida porque esa posibilidad de dictar decretos leyes solo tendrían vigencia durante el golpe de Estado, ¿sí? El gobierno constitucional posterior a este golpe de Estado reconoció todos y cada uno de los decretos leyes que consideró que necesitaban seguir rigiendo. Lo mismo vuelve a suceder luego del golpe de Estado de 1943, pero aquí se abre un punto de inflexión, ya que esta solución adoptada por la Corte Suprema de Justicia tiene dos votos disidentes. Por un lado, el doctor Repetto, que en un extremo niega absolutamente facultades legislativas al gobierno de facto, y en el otro extremo el doctor Casares, que no solo le reconoció las facultades legislativas a los golpes de Estado, sino que fue más allá, sosteniendo que la vigencia de los mismos duraría o la mantendrían hasta tanto el gobierno constitucional posterior no los derogue. Bueno, pasa el tiempo y el cambio de composición de la Corte Suprema torna mayoritaria la posición del doctor Casares. El golpe de Estado del 66 no solo dicta decretos leyes para su gobierno, sino que lo hace incluso hacia el futuro, digamos, comprometiendo al gobierno constitucional posterior que tuvo que derogar cada uno de esos decretos leyes. En ese entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó un criterio de vigencia efectiva, entendiendo por esto a la aplicación de los decretos leyes que hagan los gobernantes, los jueces en sus sentencias y la ciudadanía en su rutina, ¿no?, entendiendo y obligándose como si fuesen una norma con fuerza obligatoria. El golpe de Estado del 76 cambia incluso la composición de la Corte Suprema con nuevas designaciones y se retoman los criterios de vigencia irrestricta, los que sostenía el doctor Casares, ¿no?, donde los decretos leyes mantendrían vigencia mientras no fueran derogados por un gobierno de iure posterior. Con el retorno a la democracia en 1983, la Corte Suprema entiende que para que aquellos decretos tengan vigencia, el gobierno constitucional debería ratificarlos expresa o tácitamente. Ya en 1990, con la ampliación del número de la composición de la Corte Suprema, se produce un retroceso
en la materia en el fallo Herraiz al retomar los criterios de vigencia irrestricta. Este caso tuvo disidencias y entre ellas encontramos la del Dr. Fait, que niega absolutamente la legalidad a un acto que ha sido emanado en la inobservancia o en la violación de la Constitución, que no existe otro poder que no haya sido el que se haya realizado conforme lo establece la Constitución Nacional. Bien, y esto nos trae a colación la reflexión de lo peligroso que significa reconocer que la fuerza da derecho. Y el voto del Dr. Fait también es necesario traer a consideración que fue la causa de la incorporación en 1994 del artículo 36, ¿no?, que establece la defensa del orden institucional y el sistema democrático, consagrando que aquellos actos que se produzcan en violación o por inobservancia de la Constitución van a ser nulos, de nulidad insanable. Y traigo también, por sugerencia del doctor Ayuso, la reflexión del criterio que adopta Fait en tanto se consagra como una pauta interpretativa de las disposiciones de carácter normativo que han sido dictadas en los golpes de Estado, en los gobiernos de facto, y que aún tienen vigencia en nuestra actualidad, en nuestro ordenamiento jurídico.